mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti, con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Junto a ti. Llenas hoy mi corazón. Llenas hoy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. Y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Señor, muchas gracias en esta tarde, Padre, porque nos amas con un amor eterno, Señor, oh Padre. Nos amas de manera entrañable, Señor, oh Padre, e incondicional. Gracias, Señor, oh Padre, porque nosotros a lo largo de nuestra vida, si hemos hecho algo, ha sido fallarte, una detrás de otra, Señor. Y sin embargo, tú has seguido manteniéndote fiel, amándonos, Señor, oh Padre. Por eso podemos hoy cantar que tú eres quien llena de gozo y de alegría nuestro corazón. Gracias porque tú, Señor, oh Padre, has tenido paciencia para con nosotros. Nos has cuidado, nos has protegido, nos has sanado, Señor, oh Padre. Muchas gracias, Señor, oh Padre, porque estamos agradecidos a ti. Agradecidos, Señor, oh Padre, a lo bueno. Agradecidos, Señor, oh Padre, a lo misericordioso que has sido y que eres, Señor. Gracias, Señor, oh Padre, porque tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Padre, hoy te damos a ti pleitesía, invocamos tu nombre para que puedas descender en medio de la asamblea de los santos, Señor, oh Padre. Señor, haz llover, Señor, oh Padre, esa lluvia, Señor, oh Padre, esa lluvia de tu Espíritu, Señor, oh Padre, que consuela el corazón afligido, esa lluvia de tu Espíritu, Señor, oh Padre, que fortalece, Señor, oh Padre, las manos del que está cansado, Señor, esa lluvia, Señor, oh Padre, de sanidad sobre la vida de aquel o aquella que está enfermo, Señor, oh Padre, esa lluvia de discernimiento espiritual para comprender, Señor, oh Padre, que tú tienes un plan, un propósito, Señor, mayor del que nosotros podemos ver y entender, Señor, oh Padre. Por eso en esta noche, Señor, oh Padre, en esta tarde, abrimos nuestro corazón y decimos que tú llenas de paz, que tú llenas de gozo, que tú llenas, Señor, con tu presencia nuestras vidas, Señor. Agradecidos estamos a ti, Señor. Muchas gracias, Señor, oh Padre, porque tú sigues siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos, Señor. Invocamos tu nombre, Señor, y pedimos, Señor Espíritu Santo, que te puedas mover con libertad a los que estamos presentes, a aquellos que vienen de camino, Señor, aquellos, Señor, oh Padre, que están, Señor, oh Padre, en sus casas viendo el culto, en sus trabajos, Señor, oh Padre, que tú seas trayendo revelación de lo alto y moviéndote con libertad, Señor. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Amén. Buenas tardes, hermanos, que el Señor os bendiga. Vamos a sentarnos unos minutitos antes de tener nuestro tiempo de oración que tenemos.
Deciros, hermanos, que nuestra hermana Irene, sabéis que está en casa, pero la mujer todavía tiene secuelas del COVID. Eso significa que le está costando respirar. Vamos a estar orando por ella porque sabemos que ella ha sido trasplantada de riñones. Y eso significa que si tiene secuelas con el COVID y ha tenido que ser trasplantada de su riñón, todo eso es contraproducente por su salud, porque sus defensas no son las mismas que de una persona que está joven o que está completamente en sus facultades físicas de una manera normal. Al igual que vamos ahora por su sobrina Senet, que ha ido al médico porque desde el día de ayer se encuentra la mujer un poco delicada de salud, para que Dios ponga su mano poderosa. También nuestra hermana Zulma hoy no está con nosotros porque ha ido a arreglar unos temas de su documentación con la abogada que tiene, entonces tenía cita hoy. Y damos gracias al Señor porque ya Sergio ya ha dado negativo nuevamente, gloria al Señor. Parece que es mentira, pero antes éramos todos muy positivos y ahora nadie quiere ser positivo, todo el mundo quiere ser negativo, ¿verdad? ¿Cómo cambia el lenguaje? Entonces damos gracias al Señor que ya Sergio se encuentra bien, y Patricio, pues que como convivía con él, pues mientras Sergio estaba en cuarentena, pues Patricio muy responsablemente con Julieta han estado también en cuarentena. También damos gracias al Señor porque vamos a tener nuevos profesores de escuela dominical. Junto con los que ya están, van a sumarse nuestro hermano Micael, que va a ser un fichaje muy bueno, porque con su guitarra va a ayudar a los niños a alabar al Señor, y eso es muy, muy hermoso. Y también nuestra hermana Davie, ella va a estar también ayudando en la escuela dominical, y también Isabel, que está conmigo en las clases de bautismo. Ella pues está estudiando educación infantil, que es lo que estudió mi esposa para ser profe ahora en la escuela. Pues esta chica joven está estudiando lo mismo y ella ha comprendido que quiere servir al Señor y va a estar ayudando en la escuela dominical junto con todo el elenco de profesores, y vamos a orar por ellos, y vamos a orar por Rosana, que como sabéis es la directora de la escuela dominical. Hoy oramos por Wilfredo porque hoy está volando hacia Colombia. Esta mañana le mandé un mensaje. Me dio tiempo el domingo cuando llegué en la puerta de la iglesia, estaba ya casi yéndose y me dio tiempo a abrazarlo antes de irse, porque luego vi el culto y dijo que le daba pena que no estaba presente en el culto. No estuve presente en el culto, pero sí en su despedida, ahí en la puerta, ¿verdad? Salvado por la campana. Entonces damos gracias al Señor porque ya hoy él viaja a Colombia y va a estar trabajando y sirviendo. Vamos a seguir orando por el pastor Andrés Carrizales, por la válvula de su corazón. Él estuvo el domingo en Nueva Jerusalén y hoy está trabajando, hasta el jueves estará trabajando en una sustitución de una portería como conserje. Y también vamos a dar gracias porque la escuela dominical está creciendo mucho. Gracias al Señor, los domingos están asistiendo muchos niños. Este domingo, por ejemplo, fueron 33 niños, y no contamos a los bebés que son de 0 a 2, sino a partir de 2 añitos. Es decir, que con los bebés que hay en la iglesia, más los 33 niños que están recibiendo clases de escuela dominical, estamos hablando que tenemos casi un colegio de niños, ¿verdad? Y damos gracias al Señor por eso. Seguimos orando por Mía, para que Dios derrame sanidad sobre esta chica, esta bebé que está en el hospital, ¿verdad? Y por su mamá Marta, para que el Señor la fortalezca. Vamos a orar también por la actividad de parejas que vamos a tener el próximo sábado. Vamos 50 personas, es decir, vamos a estar 50 personas. Van a venir 2 matrimonios de la Iglesia de Tres Cantos. El pastor de la Iglesia de Tres Cantos, don Irán, les ha dado permiso para que vean estos 2 matrimonios, junto con todos los matrimonios que vamos a ir de esta congregación, y que va a ser un tiempo de mucha bendición, el que vamos a poder recibir palabra, vamos a tener tiempo de oración en la montaña, y luego vamos a poder también tener un tiempo de coinonía y de comunión, y vamos a estar orando por eso. Vamos a seguir orando también por Lander, que durante el mes de febrero, si no lo vemos en la iglesia, es porque está ayudando en la Iglesia de Dios es Amor, y el día 20 de febrero estará ahora con los adolescentes, y este próximo domingo estará compartiendo la palabra allí en la iglesia de la pastora Pilar Ladra. También vamos a orar por el pastor Paco, que el domingo que viene estará predicando en la iglesia en Toledo. ¿Os acordáis que estamos orando por cómo ayudar a la iglesia a Toledo? Bueno, pues este domingo próximo el pastor Paco estará compartiendo allí en Toledo, y el siguiente estará en Fuente de Vida. Y vamos a orar también por nuestra hermana María Arismendi, que como ya el domingo se anunció, llevábamos ya orando por ella una semana, y pues ella ha aceptado el desafío de colaborar como auxiliar en la tesorería, y seguimos orando para que el Señor le dé sabiduría en este arduo trabajo, porque es un trabajo que no se ve, pero realmente que dedica mucho tiempo y mucha responsabilidad. Y también vamos a orar por nuestro hermano Jorge Osvaldo, que le van a operar del ojo izquierdo. Es decir, que el hombre le van a tener que intervenir
le van a tener que restaurar el catéter que ya le hicieron hace tiempo y vamos a orar para que en esa operación todo salga bien. Y, hermanos, parece mentira, pero todavía tenemos 8 pollos que nadie se ha llevado. Que quien quiera pollo, por favor, que se lo lleve porque se va a poner malo y es pecado tirar la comida. Nosotros tenemos como norma que los pollos se los llevan la gente con necesidad. Eso es una norma inamovible. Ahora bien, cuando sobra y ya no hay quien se quiera llevar la bendición, pues llévatelo porque es mejor que te lo comas tú a que se lo coman los gusanos. Entonces, evidentemente, el maná hay que saber distribuirlo. Lo triste sería que nosotros llevamos los pollos y los que tienen necesidad no se llevaran ninguno, pero no, nuestra iglesia es que le damos a todos los que tienen necesidad y además sobra. Eso significa lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 10. Derramaré bendición sobre vosotros. ¿Hasta qué? Pues esos 8 pollos es sobreabundancia. Así que los que estáis en casa no podemos hacer un bisún de pollo, lo siento mucho, pero los que están presentes en el culto, si necesitan, luego cuando termine el culto, con libertad, pues que nos lo digan, por favor, que en la nevera están ahí los pollos esperándoles con las patas y con las alas abiertas. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios. Proverbios capítulo 6, versículos del 20 al 35. Vamos a leer las amonestaciones del predicador, porque así es como se le conocía a Salomón, como predicador. Proverbios capítulo 6, versículos del 20 al 35, las amonestaciones contra el adulterio. Proverbios capítulo 6, versículos del 20 al 35. Proverbios capítulo 6, versículos del 20 al 35. Si lo tenemos decimos amén. Muy bien, si alguien no lo ha encontrado que diga misericordia. Perfecto. Dice la palabra del Señor. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguna que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Y porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Hasta aquí la palabra del Señor. Preciosa palabra que nos dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Nosotros conocemos eso con un refrán español que dice: el que juega con fuego acaba quemándose. Hermanos, los hijos de Dios no podemos jugar con fuego, porque nos acabamos quemando. El sabio ve el peligro y se aleja. El imprudente se deja quemar. Muchas veces hay que salir corriendo. Que se lo pregunten a José, que cuando llegó la mujer de Potifar, José salió corriendo porque no quería participar del pecado. En ocasiones, hermanos, nuestra oración es la manera de salir corriendo
para que no nos quememos con el pecado. Vamos entonces a orar al Señor y vamos a poner en pantalla los motivos. Voy a pedirle a mi hermana Marta Plúas y le voy a pedir a la mamá de Cindy que puedan ellas dos dirigirnos en el primer bloque de oración, y luego voy a pedir que el segundo bloque de oración nos pueda dirigir nuestro hermano Sergio, que ya ha salido de su cuarentena, y José. Voy a pedirle a José Rojas que ellos dos puedan dirigirnos en el segundo bloque de oración. Y el tercer bloque de oración se lo voy a pedir a mis hijos, que hace tiempo que no oran en voz alta. No es que no oren, que lo hacen en voz alta. Le voy a pedir a Ruth e Ismael que ellos dos puedan orar por el tercer bloque de oración. Pues vamos entonces a alabar al Señor y a tener este tiempo de oración. Los que no tenemos que orar en voz alta no significa que no oremos, sino que vamos a seguir orando y clamando delante de la presencia del Señor. Vamos entonces a alabar al Señor y a orar. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, 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 me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Padre bueno, Padre santo, le damos gracias por un día más de vida, por su amor, por su misericordia infinita, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador de los cielos y de la tierra, el Dios todopoderoso que tiene el poder en el reino de los cielos y aquí en la tierra. Muchas gracias por este tiempo, Rey de la gloria. Sea usted perdonando nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestros errores. Sea usted, Espíritu Santo, guiándonos y fortaleciéndonos en la vida espiritual, en espíritu y verdad, Rey de la gloria. Levántanos, Padre, cada día buscando tu rostro en cada momento y en cada instante, Padre. Afírmanos al evangelio cada día más. El que esté firme, mire que no caiga, dice su palabra, Rey de la gloria. Sea usted tomando el control sobre todas las causas, Padre. Te entregamos toda causa, Padre. Te entregamos toda petición, tanto íntima, tanto personales de cada hermano, de cada hermana, tanto congregacional, Señor mío, Dios mío, Padre. En el nombre poderoso
poderoso de Jesús de Nazaret, sea usted tomando el control. Estamos cubiertas con la sangre de Jesús de Nazaret, de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Poder en la sangre de Cristo. Sea usted tomando el control, dando sabiduría, papá Dios, a nuestras hermanas, a María Dismendi, como auxiliar en la tesorería de la iglesia, y confirme su ministerio, Rey de la Gloria. Sea dándole confirmación de lo alto sobre la hermana María Dismendi. Dale sabiduría e inteligencia, Padre, en la tesorería, Padre, para que pueda hacer tu voluntad, Rey de la Gloria. No la voluntad de aquí de la tierra, sino la voluntad tuya que viene, que es perfecta y agradable, que viene de lo tuyo, papá Dios, Señor Jesús, Espíritu Santo. Sea usted guiándola, sea usted dirigiéndola, sea usted administrándola, y que sea piedra de ayuda ahí donde va a estar en esa área administrando, Rey de la Gloria, con tu ayuda, Espíritu Santo. Gracias por su vida, por sus hijos. Cúbrela, protégela y guárdala en el hueco de tu mano, Rey de la Gloria, y suple sus necesidades conforme en tu riqueza en gloria en ella. En el nombre poderoso de Jesús oramos también que usted, Dios Todopoderoso, ¿acaso hay algo imposible para usted, Rey de la Gloria? Que sea usted derramando sanidad completa sobre Irene, que está con secuela. Oh Rey de la Gloria, ahí donde está Irene, pasa tu mano sanadora, Espíritu Santo, visítala ahí donde está. Dale fuerza de lo alto, renueva esa fuerza, dale ánimo, que su fe no desmaye, que siga perseverando hasta que usted venga, Señor Jesucristo, Padre, por el pueblo. Que sea, Padre, ayudándola en cada área de su vida, Rey de la Gloria. La oración de fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará. Si hubiera cometido pecado, le serán perdonados, dice tu palabra. Gracias por la vida, Padre, de ella. Sea usted ayudándola en cada área de su vida, Padre. Sin usted nada somos, Rey de la Gloria. Guíala y fortalécela en espíritu y verdad también a ella, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Quítale toda malestar del cuerpo en el nombre de Jesucristo. Oramos también, Señor Jesucristo, por el testimonio de Villa Tobás, Villa Sequillas y Ocaña. Dios consolide los lugares de reunión por sus pastores Paco y Agné. Padre bueno, Padre santo, Padre, sea usted dándole sabiduría e inteligencia a los pastores Paco y Agné, Señor Dios Todopoderoso, para que el reino de los cielos siga estableciéndose y extendiéndose, donde tu palabra pueda caer y siga cayendo en tierra fértil, ahí donde hace falta, Padre, abrir esos nuevos locales, esas nuevas iglesias. Que sea usted tomando el control, porque, Padre, la iglesia no son las paredes, sino las personas, Padre, que hacen tu voluntad, Rey de la Gloria. Y que la palabra corra como ríos de agua viva en cada alma viviente. Que esa palabra, Padre, caiga como semilla ahí en ese corazón, y cada alma donde están, Padre, puedan tener un encuentro y compromiso contigo en espíritu y verdad, y sean convertidos y convencidos al evangelio, Rey de la Gloria. Que puedan ser de testimonio cada hermano y cada hermana a donde están, Padre, porque son piedra de ayuda, Rey de la Gloria. Y que esas almas, Padre, que las apartes del mundo, que las saques del camino ancho y las traigas al camino angosto para salvación y vida eterna. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Señor mío, por los pastores, Padre, por esos lugares, Señor mío, que la luz de Cristo resplandezca ahí a donde vayan ellos, nuestros hermanos en Cristo, haciendo tu voluntad. Muchas gracias por su vida, cúbrelos con la sangre de Jesucristo y dale dirección en cada área de su vida y fortalécelos, papá Dios, que no tiren la toalla y que sigan avanzando haciendo la voluntad tuya, Rey de la Gloria. Muchas gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Padre mío, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar en este lugar para adorar y bendecir tu bendito nombre, Señor. En esta hora, bendito Padre, estamos aquí delante de tu presencia, Señor Jesús, para ponerte, Señor, cada necesidad de mis hermanos, Señor. Pedimos por los hermanos que están en cuarentena, Dios sane y cuide a cada uno de ellos. Norlinda, Irene, Señor, te pedimos, Dios mío, que derrame, Señor, esa sanidad divina de lo alto, Padre, que mis hermanos, Señor, puedan ser sanos en esta hora, Padre Santo. También te pedimos, Dios, que hagas tu voluntad sobre la situación delicada de mía, Padre. Señor, te pedimos, Padre, que seas tú, mi Dios, levantando a esa niña, Señor. Si ha sido tu voluntad que esa niña esté todavía con vida, Señor,
es porque tú tienes un propósito en ella, Señor Jesús. Ayúdala, Padre, y dale esa fuerza, esa fortaleza a esa madre que está angustiada, atribulada, Señor. Bendícela, Señor Jesús, en esta hora, Padre. Te pedimos, Dios, guardes a Wilfredo en su viaje a Colombia, Señor. Te pedimos por mi hermano, Señor, que ha salido, Señor amado, con rumbo a Colombia, Padre. Ayúdalo, mi Dios amado. No permitas, Señor Jesús, que se desvíe de tu camino, Señor, que sea testimonio para el país y para los familiares, Señor, vecinos. Señor Jesús, ayúdale, Padre, no permitas, Señor amado, que se desvíe, Señor, en esta hora, Señor, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sola presencia de Cristo Jesús, la sola presencia quema, la sola presencia de Cristo Jesús al diablo le quema. La sola presencia de Cristo Jesús, la sola presencia quema, la sola presencia de Cristo Jesús al diablo le quema y ya se quema, se quema, se quema. Todo yugo de maldad se desatan, ligaduras se rompen, cadenas, cuando la presencia de Cristo está, y ya se quema, se quema, se quema. Todo yugo de maldad se desatan, ligaduras se rompen, cadenas, cuando la presencia de Cristo está. Gracias, Señor, porque podemos estar, Señor, un día más, Señor, aquí en tu casa, Señor, reunidos, Señor, como congregación, Señor. Gracias, Señor, por cada uno, Señor, de los hermanos, Señor, que estamos, Señor, aquí reunidos, Señor, en tu casa, Señor, y por los que no pueden estar, Señor, bien por motivos de trabajo, Señor, o por cansancio, Señor. Sé tú, Señor, cuidándoles, Señor, ahí donde están, Señor, que les pueda, Señor, igual llegar la palabra, Señor. Te pido, Señor, por los enfermos de nuestra congregación, Señor, que seas tú, Señor, pasando en tu mano sanadora, Señor, por cada uno de ellos, Señor, por cada uno, Señor, de sus dolores, Señor, cada una de sus enfermedades, Señor. Sé tú, Señor, cuidando, Señor, y, Señor, sanándoles, Señor, cada uno, Señor, de sus necesidades, Señor, cada dolor, Señor, cada punta de su cuerpo, Señor. Te pido, Señor, por las embarazadas, Señor, sé tú, Señor, cuidando ese vientre, Señor, donde ellas traen, Señor, a esos niños, Señor. Sé tú, Señor, cuidándolas, Señor, y guardando, Señor, cada ecografía, Señor, cada, Señor, prueba que les hagan, Señor, que todo salga bien, Señor. Señor, sé tú, Señor, cuidando cada paso, Señor. Te pido por Erika, Señor, por Keila, Señor, y por mi hermana, Señor, por Stephanie, Señor. Sé tú, Señor, cuidándoles, Señor, y guardando, Señor, durante el tiempo del embarazo, Señor. Te pido, Señor, por Lander, Señor, que seas tú, Señor, dándole, Señor, palabras, Señor, para poder, Señor, hablar, Señor, ahí en Dios es amor, Señor, Señor, con cada uno, Señor, de los hermanos, Señor, con los adolescentes, Señor. Sé tú, Señor, ayudándole, Señor, para que Él sepa, Señor, tratar, Señor, con cada uno, Señor, de ellos, Señor,
y sepan, Señor, llevar la palabra, Señor, para que le llegue, Señor. Gracias por su vida, Señor, porque Él te sirve, Señor. Gracias porque tú estás, Señor, ahí con Él, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor, Padre Santo, Padre amado, poderoso Dios. Seguimos delante de tu presencia, Señor, en esta tarde, Padre Santo, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, por poder estar aquí un día más, Señor. Por ese aliento de vida que tú nos das en nuestros pulmones cada día, Señor, para poder respirar ese aire, Padre Santo, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, porque estamos aquí, Dios mío, Señor, unánime, Señor, en comunión, Padre Santo, Señor, en tu casa de oración, Padre Santo, Señor, dándote la gloria y la honra, Padre Santo, Señor. Gracias, Padre Santo, Dios mío, por ese sacrificio, Padre Santo, que hiciste en la cruz de Calvario, Padre Santo, Señor, derramando tu sangre preciosa, Padre Santo, Señor, para limpiar nuestros pecados, Dios mío, Señor. Limpia nuestros pecados en este día, Padre Santo, Señor. Que seas tú, Señor, llevándote los, Padre Santo, todo pecado, Padre Santo, Señor. Limpiándonos, Padre Santo, Señor, con la sangre del nuevo pacto, Señor. Esa sangre que fuimos comprados, sellados, Padre Santo, Dios mío, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú también, Padre Santo, Señor, demandando sanidad, Padre Santo, en nuestras vidas, Padre Santo, Señor. Que seas tú bendiciendo, Padre Santo, la vida de todos los hermanos y hermanas que estamos aquí, Dios mío, Señor. De los hermanos y hermanas que están de camino, Padre Santo, Señor. También te pedimos, Padre Santo, que derramen sanidad y bendigas, Padre Santo, a los hermanos y hermanas que están en casa viendo el culto, Padre Santo, Señor. A los hermanos y hermanas que están enfermos con el COVID, Señor. Que sea tu sangre limpiando, Padre Santo, Señor, de todo COVID, Padre Santo, Señor. Te pedimos, Padre Santo, Señor, también en esta tarde, Dios mío, Señor, te ponemos delante de tu presencia, Padre Santo, Señor. Que seas tú, Dios mío, seas tú tomando control, Padre Santo, Señor, de la reunión del día 12, Padre Santo, Señor, de las parejas, Padre Santo, Señor. Que seas tú, Dios mío, obrando, Señor, en cada pareja, Dios mío, Señor, usando sus labios, Padre Santo, Señor. Pon palabras en sus labios, Padre Santo, Señor, Dios mío, Señor. Que seas tú tocando sus corazones, Dios mío, Señor, Padre, Señor. Que seas tú, Padre Santo, fortaleciendo, Padre Santo, cada pareja, Padre Santo, Dios mío, Señor. Que seas tú poniendo tu mano de poder, Dios mío, Señor. Que seas tú, Dios mío, dirigiendo cada palabra que salga de sus labios, Padre Santo, Señor, Dios mío, Señor. Toma control de sus vidas, Padre Santo, Señor. Seas tú, Padre Santo, fortaleciendo cada uno, Padre Santo, Señor. Sabiendo que la pareja, Señor, que Dios une, Padre Santo, Señor, ni el hombre ni nadie podrá romper, Padre Santo, Señor, Dios mío, Señor. Seas tú llenando de tu amor y tu misericordia, Padre Santo, sus vidas, Padre Santo, Dios mío, Señor. También te pedimos, Padre Santo, Señor, que seas tú, Señor, dando sabiduría, Padre Santo, Señor, a los profesores de las escuelas dominicales, Padre Santo, Señor, con los niños que asisten, Padre Santo, Dios mío, Señor, para que seas tú usando sus labios, Padre Santo, Señor, para traer palabra, Padre Santo, Señor, Dios mío, Señor, para que esos niños puedan aprender, Padre Santo, Dios mío, Señor. Que seas tú, Dios mío, tomando el control y usando sus vidas, Padre Santo, estos profesores, Padre Santo, Señor. Que seas tú tomando sus corazones, Padre Santo, Dios mío, Señor. Confiamos en que tú, Padre Santo, Señor, tomes el control y seas tú, Dios mío, Señor, dirigiendo sus labios, Padre Santo, Señor, que seas tú usando sus vidas, poderoso Dios, Dios mío, Señor. También te pedimos por la directora, Padre Santo, Rosana Ramírez, Padre Santo, que seas tú también, Padre Santo, dar sabiduría, conocimiento, Padre Santo, Señor, desde lo alto, Padre Santo, Señor, que seas tú tomando control de su vida, Padre Santo, Señor, obrando su vida, Padre Santo, poderoso Dios. Dios Padre Santo, también te ponemos, Dios mío, Señor, delante de tu presencia, Dios mío, Señor, que seas tú, Dios, poniendo tu mano, dando tu sanidad, Padre Santo, Señor, sobre la asiática, Padre Santo, de Cintia, Padre Santo, Dios mío, Señor. Sabemos que los médicos, Padre Santo, hacen lo que pueden, Padre Santo, pero nosotros creemos en el médico por excelencia, Padre Santo, Señor, en el médico sanador, en el médico restaurador, Padre Santo, en ti, Jesús, Padre Santo, Señor. Pon tu mano de poder en su vida, Dios mío, Señor. Derrama sanidad, Padre, Señor, en esa asiática, Padre Santo, Dios mío, Señor. Que sea tu mano poderosa, Padre Santo, en su vida, Dios mío, Señor, sanando, restaurando, Dios mío, Señor, su vida, Dios mío, Señor, Padre, Señor. Toma control, Padre Santo, Dios mío, Señor, y te pedimos estas peticiones, Padre Santo, delante de tu presencia, Dios mío, Señor, que seas tú, Dios mío, obrando en cada una, Dios mío, poderoso Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, te damos la gloria y la honra, Señor, a ti, solo a ti, Padre, Señor. Amén, amén. El alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será. Y
ti el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Sí, Señor y Padre, muchas gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí, Señor, reunidos, Señor, en tu casa, Señor, alabando tu nombre, Señor, y orándote, Señor, en esta noche, Señor. Te pido, Señor, primeramente, Señor, por aquellos hermanos, Señor, que están de viaje, Señor, como Teresita, Nidia, María Dolores y Solina, Señor, que tú cuides y guardes, Señor, cada viaje, Señor, que tomes el control de sus vidas, Señor, de cada cosa que vayan a hacer, Señor, de cada persona, Señor, a la que vayan a ver, Señor, si van a visitar, Señor, algún familiar, Señor, que, Señor, allí donde vayan, Señor, sean luz, Señor, sean, Señor, esa persona, Señor, que, Señor, se note, Señor, que te tiene a ti, Señor, en su corazón, Señor, que compartan, Señor, siempre de ti, Señor, que, Señor, lleven, Señor, tu palabra, Señor, a mucha gente más, Señor, y también, Señor, que puedan disfrutar, Señor, de su viaje, Señor, que, Señor, ayudes y guardes, Señor, cada cosa que vayan a hacer, Señor, a decir, Señor, cuando vuelvan, Señor, que también, Señor, tomes el control, Señor, del medio de transporte, Señor, que lleguen con bien, Señor, y no les ocurra nada malo, Señor. También, Señor, te pido que derrames sanidad sobre la pastora Dinelli, Señor, que cuides y guardes su vida, Señor. Sabemos, Señor, todas las cosas por las que ha tenido que pasar, Señor, que, Señor, ahora mismo, Señor, está mal, Señor, está enferma, Señor, que tú, Señor, le des fuerza, Señor, le ayudes a salir, Señor, de este bache, Señor, que pese a, Señor, a su pérdida, Señor, ella sepa, Señor, que te tiene a ti, Señor, que tú lo eres todo, Señor, y que contigo, Señor, sobra, Señor, que tú, Señor, le ayudes, Señor, pases tu mano, Señor, sanadora sobre ella, Señor, que le des, Señor, esa consolación, Señor, que Señor sepa, Señor, que no está sola, Señor, que hay gente, Señor, que le apoya, que le ayuda, Señor, que tú, Señor, la cuides y la guardes, Señor, que la sanes, Señor, y, Señor, derrame sanidad, Señor, sobre su cuerpo, Señor, sobre su mente, Señor, y pueda, Señor, estar al 100%, Señor, lo antes posible, Señor. También te pedimos, Señor, por nuestros mayores, Señor, por cada uno, Señor, de ellos, tú los conoces a todos, Señor, que, Señor, tomes el control de sus vidas, Señor. Muchas gracias, Señor, porque los que están, Señor, y los que no están aquí, Señor, siempre están, Señor, al pie del cañón, Señor, para que, Señor, para adorarte, Señor, para aquello que hace falta, Señor. Cuida y guarda, Señor, sus vidas, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, siempre, Señor, están ahí, Señor, para ayudar, Señor, porque se sacrifican, se esfuerzan, Señor, pese a su edad, Señor, están aquí, Señor, pese a Señor, el virus, Señor, sabiendo, Señor, que son más vulnerables, Señor, que cualquier otra persona, Señor, que tú, Señor,
cuides y guardes cada una de sus vidas, que derrame sanidad sobre todos aquellos que estén enfermos, Señor, y que, Señor, sigan con nosotros muchos años más, Señor, y Señor, podamos aprender cada día, Señor, de ellos y de lo que pueden aportarnos, Señor. Muchas gracias, Señor, por sus vidas, Señor, que, Señor, sigamos apreciándolos, Señor, y cuidándolos como se merecen, Señor, y gracias, Señor, por todo, Señor, en general, Señor, de ellos, en el nombre de Jesús, amén. Sí, Señor, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú nos has traído hasta aquí, Señor Padre, para poder alabarte, Señor. Y, Señor, seguimos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote que tú estés con el pastor Paco, Señor. Este domingo, Señor, que tú hables a través de él, Señor, en la iglesia de Toledo, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás cumpliendo, Señor, en esta iglesia, Señor, como tú nos llamaste, Señor, esa piedra de ayuda, Señor. Permítenos ayudar a todo el que quiera recibir la ayuda, Señor Padre. Trae bendición sobre la iglesia de Toledo, Señor. Tú eres el único que conoce la situación, Señor, y las necesidades, Señor. Y tú eres el único que puede hablar a través de tu siervo, Señor. Trae una palabra rema, Señor, a ese tu pueblo, Señor Padre, y que tú te glorifiques, Señor, en medio de ese culto, Señor. Asimismo te pedimos, Padre, por el domingo 27 de febrero, Señor, en el que las hermanas de la iglesia, Señor, van a dirigir el culto, Señor. Gracias por este ministerio, Señor, por cada una de estas damas, Señor, que se esfuerza, Señor Padre, por tirar hacia adelante, Señor. Gracias por sus vidas, Señor, porque mueven, Señor Padre, y nos animan, Señor, a seguir sirviéndote, Señor Padre. Habla a través de ellas, Señor. Sé tú glorificado en ese día, Señor Padre. Que nadie sea el protagonista más que tú, Señor Padre, y que tú puedas, Señor, estar en cada alabanza, palabra, testimonio, danza o cualquier cosa que se vaya a hacer, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Que no había victoria habiendo conocido al Cristo de la gloria. Yo digo que sí venceremos, aunque Satán no quiera, victoria tendremos, aunque Satán no quiera, victoria tendremos. Fuera de Cristo no hay victoria, fuera de Cristo no hay paz, fuera de Cristo no hay amor. No hay victoria, no hay paz y no hay amor. No hay victoria, no hay paz y no hay amor. ¿Quién dijo que no había victoria habiendo conocido al Cristo de la gloria? Yo digo que sí venceremos, aunque Satán no quiera, victoria tendremos. Aunque Satán no quiera, victoria tendremos. Gloria a Dios, ¿cuántos tienen victoria? Amén, gloria a Dios. Con todas las niñas que tenemos en esta iglesia que se llaman, que si Esther Victoria, que si Ángela Victoria, que si... Con todas las victorias que tenemos se ponen contentas cada vez que se canta esta canción, ¿eh? Gloria a Dios. ¡Qué nombre más precioso! Hay veces que algunos, María Victoria, lleva razón el pastor Tony, su querida amada esposa, María Victoria, una victoria del Señor. Es decir, tenemos victoria por todos lados.
Pero algo que es importante y que no nos podemos olvidar es que la victoria la tenemos en Cristo. La victoria la tenemos en Cristo Jesús. Que no se nos olvide eso, porque fuera de Cristo no hay victoria, no hay paz y no hay amor, no hay nada. Por lo tanto, tenemos que estar gozosos y alegres porque tenemos la victoria en nuestro Jesús de Nazaret. Bueno, hermanos, pues saludos de la iglesia de Alcorcón, es decir, el domingo estuvimos allí. Le conté a mi esposa en el coche cuando vine para recogerla y despedir a algunos hermanos cómo había ido el culto. Y para haceros un breve resumen, el culto fue muy bien y cuando terminó la cena del Señor y estuvimos compartiendo la palabra, la pastora Dinelli pidió que no solamente se orara por ella, sino que se pudiera hacer un llamamiento para que toda la congregación pudiéramos orar. Y al final acabamos ungiendo con aceite a todos los enfermos en Alcorcón. Y eran prácticamente el 80% de la congregación los que pasaron al frente a orar. Cuando yo le estaba contando esto a mi esposa, me estaba mirando con cara de sorpresa porque me dijo, cariño, exactamente en la iglesia pasó lo mismo. Y digo, gloria al Señor. Un solo Padre, un solo bautismo, una sola fe, un mismo Espíritu. Y damos gracias al Señor porque fue algo precioso, así de que me siento gozoso. ¿Quieres darle un aplauso, Cristian, al Señor? Bueno, gloria al Señor, gloria a Dios, gloria al Señor. El pastor Tony, el pastor Joaquín, estuve hablando con el pastor Joaquín por teléfono ayer, a otros asuntos y otras cosas, y me dijo que cuando el Espíritu Santo está en medio de nosotros, la verdad que se produce algo totalmente especial y genuino, y que no tiene que ser forzado, sino que viene como un torrente de aire fresco sobre la iglesia del Señor, y que la iglesia tiene que estar dispuesta y preparada para ello. Y gloria al Señor. Tenemos que prepararnos porque en marzo vamos a tener un ayuno. Ya voy anunciándolo. Dije, exagerado el pastor. Sí, yo ya lo voy anunciando. Porque el próximo ayuno que vamos a hacer no es de 21 días. No. Va a ser del 1 al 5 de marzo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Va a ser un ayuno donde vamos a estar orando por las familias. Va a ser un ayuno donde cada tarde-noche no vamos a comer absolutamente nada ni vamos a beber nada. Es decir, va a ser un ayuno total, pero en el día parcial. Es decir, que desayunaremos y comeremos, pero después de nuestra comida del mediodía, ya hasta el día siguiente estaremos en ayuno. ¿Y cuál va a ser la ofrenda? Venir a la iglesia, porque la iglesia va a estar abierta durante esos 5 días para orar por las familias. Va a haber un día en el que vamos a orar por los matrimonios, otro día que vamos a orar por nuestros padres, otro día que vamos a orar por nuestros abuelos, otro día que vamos a orar por nuestros hijos, otro día que vamos a orar por las parejas de nuestros hijos. Algunos papás dicen, ay, que mis hijos no quieren leer la Biblia, que mis hijos no quieren orar. A ver si tú quieres ayunar. Porque a lo mejor quedan demostradas tus vergüenzas cuando hay un ayuno en concreto para el hogar y para la familia, y a lo mejor tú, de los 5 días que tiene la semana, no tienes ninguno para venir y para poder orar y ayunar. Por lo tanto, el día 1 es martes. A las 7 empezará el ayuno, tendremos aquí el culto. El miércoles a las 7, otra vez. El jueves a las 7, otra vez. Nuestra ofrenda va a ser dejar de comer, pero para venir a la casa del Señor. El jueves otra vez, el viernes otra vez, y el sábado en el culto de los jóvenes otra vez. Y cada uno de esos días habrá una familia que vamos a asignar, van a ser familias las que van a estar compartiendo la palabra del Señor. Es decir, dentro de nuestra iglesia va a haber familias que van a estar compartiendo por los diferentes temas y por los que vamos a estar clamando y buscando al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen yo voy a ayunar? Uy. ¿Cuántos pueden decir yo voy a ayunar? Ay, cómo nos gusta decir en Cristo hay victoria, pero cuando la victoria hay que trabajarla, cuando la victoria hay que sudarla, ahí ya la cosa dice que sude otro. Que a mí lo que me gusta es levantar la copa, pero no correr. Pues hermanos, en el ayuno hay que correr. Y nosotros tenemos que buscar el rostro del Señor. Así es que este ayuno va a ser distinto porque lo que queremos es que no nos encasillemos en un ayuno en especial, sino que podamos durante el año tener diferentes ayunos con diferentes temáticas. Y el primer ayuno del mes de marzo, estos 5 días, van a ser por las familias, los matrimonios, los hijos, las familias inconversas. Cada día vamos a tener que levantar
por los abuelos, vamos a tener un tiempo de oración especial. Pues gloria al Señor por eso. Irene, hola Irene. ¿No es Irene? Pues te prometo que se parece a Irene, pero muchísimo. Desde aquí se parece mucho a Irene. Es una persona que viene por primera vez. Pues póngase en pie que le vamos a dar la bienvenida. Discúlpeme, pero cuando le he visto la de Gladys Jorge, me ha dado la sensación de lejos que era Irene. Me estoy haciendo mayor, estoy perdiendo facultades. ¿Cómo se llama usted? Gloria Mercedes Cárdenas. ¿Perdón? Gloria Mercedes Cárdenas. Gloria Mercedes Cárdenas Londoño. Cárdenas. Muy bien, me quedo con Gloria Mercedes, con eso. Es usted colombiana, ¿no? Colombiana. Menos mal, algo acertado, ya que no ha acertado en el nombre. Muy bien. Ajá. ¿Y tiene usted Biblia? Sí. Sí, muy Sí. bien. Pues si no la tuviera, le íbamos a regalar una, pero si la tiene, pues gloria al Señor. ¿Qué viene con Gracias. Gladys y Jorge? Sí, vengo con ellos. Muy bien. ¿Y usted va a alguna iglesia? No, porque hace apenas 2 meses estoy aquí. Ah, en que hace Madrid. poquito que has llegado a España. Muy bien. Pues Sí. nada, bienvenida a España Gracias. y bienvenida a esta iglesia que te ama. Muchas gracias. Y le damos un aplauso al Señor por tu vida. Gloria, bienvenida. Muchas Que el Señor te bendiga. Aleluya. Aleluya. ¿Hay alguien más que viene por primera vez o el resto? Allí, ¿no? Muy bien. Muy bien. Póngase en pie, por favor. El joven y la joven. Muy bien. ¿Nombre? ¿Cómo se llama usted? Santo. Santo. Fermín. Santo Fermín. Sí. Y de- Sánchez. Santo Fermín Sánchez. Ah, vale. Santos Fermín Sánchez. Sí. Muy bien. ¿Su grupo sanguíneo? No lo sabe, ¿no? ¿De dónde es usted? Yo, de Ecuador. De Ecuador. ¿De qué Sí. parte de Ecuador? De Guayaquil. De Guayaquil, la tierra caliente. Sí, la tierra Yo soy de caliente. España, de una zona también muy caliente, Sevilla, No, no. que es no, una maravilla, pero no en agosto. No, no, aquí en Madrid. Que el Señor le bendiga mucho, santo. ¿Y tiene usted Biblia? ¿Eh? Si tiene usted Biblia. ¿Tengo yo qué? Que si tiene No, usted... no. tiene Biblia. Yo primera vez. Pues le vamos a regalar un ejemplar de la Yo primera Sagrada- vez. No había venido antes. Vale. En ninguna parte. Pues a ninguna parte. Muy no, bien. No había Pues, estado en ninguna parte, en ningún sitio. muy bien. Primera y, vez. y Santos, una pregunta. ¿Cómo ha llegado usted aquí a la iglesia? Conocí, bueno, una amiga que se llama Nori. Ah, Norlinda, claro. Sí, Nori, que es de Perú. Sí. Ella es mi amiga y ella me guió para acá. Muy bien. Marta, gira la cámara porque Norlinda está en su cuarto viendo el culto. Ella ve todos los cultos porque yo hablo por teléfono con ella y se lo sabe todo. Entonces no hace falta que... Ahí puede ver... Salúdala porque está viendo el culto Norlinda ahora mismo. Dile hola porque te ¿Aquí va a en ser... Perú? Sí, Norlinda, dile hola. Hola, eso es, muy bien. Muy ¿Qué bien, digo? Santos. ¿Qué? Pues bienvenido a la casa del Señor y le damos un aplauso al Señor por tu vida. Bienvenido, que el Señor te bendiga mucho. Muy bien. La hermana Norlinda se ve todos los cultos. Hazme caso que verás cómo te ha visto. Y allí tenemos otra visita más. ¿Cómo se llama usted? María Victoria. Anda. María Victoria. ¿Y de dónde es usted, María Victoria? De Cuba. De Cuba. Muy bien, María Victoria. ¿Y quién la ha invitado a la iglesia, María Victoria? Bueno, yo vengo con mi compañero, el Espíritu Santo. Ah, bueno. ¿Y alguien le ha hablado de la iglesia o alguien le ha no, invitado? ¿Ha pasado usted por la puerta? Yo iba pasando con el padre de mis hijos por este pueblo y me dieron un tratado. Sí. Y le pregunté que si había fuego en este lugar. Ya sé quién es usted. No pude venir el domingo, perdonen. Que sí me ha recordado. Ahora sí Y- ya sé quién eres. Ahora Porque lo para calentar banco me quedo en mi casa. digo. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí sillas, pero está bien. Amén. Y aquí estoy. Bienvenida, que el Señor te bendiga, María. Gracias. El domingo estuvimos hablando. Cuando me Sí. llamaste por teléfono estaba yo en Alcorcón. Y te Pero- dije, y te mandé un mensajito con los horarios, con los cultos, y te dije, si vienes al culto, mi esposa te dará la bienvenida en el culto. Pero no has podido venir el domingo y vienes hoy martes y nos podemos conocer No en pude persona. venir porque yo hace poco que llegué acá y Muy bien. bueno, Pues bienvenida. Que el Señor te apenas bendiga sé andar. mucho. Amén. Pues nos alegramos mucho de que estés con nosotros. Gracias. Y la casa de Dios es casa para todos los cubanos de la tierra. Amén. Que el Señor te bendiga mucho. Un aplauso al Señor por tu vida. Bienvenida. Bienvenida. Patricio, por favor, Eric, ¿le puedes dar el micrófono a Patricio, que ha levantado la mano? Seguro que quiere decir algo. Ahí está. ¿Sobre María? Muy bien, muy bien.
A ver. El otro miércoles estábamos en Alcalá predicando, no, yo le entregué un tratado y ella me cogió el tratado y se regresó. Se fue y se regresó y me dijo, ¿dónde quedaba la iglesia? Pero dijo, yo voy, pero si funciona el Espíritu Santo ahí. Bueno. Le dije, gloria a Dios, usted vaya y funciona, le dije. Ahí es la señora. Gloria a Dios, muy bien. Sí, cuando hablé por teléfono con ella, la he reconocido cuando dijo, pero hay fuego del Espíritu. Y yo le dije por teléfono, bueno, el Espíritu se puede manifestar en fuego, se puede manifestar en agua, se puede manifestar en una zarza ardiente, se puede manifestar en columnas de fuego, en columnas de humo. El Espíritu Santo no se encasilla de una manera. La multiforme gracia de Dios se manifiesta de una manera preciosa, como el domingo se manifestó de manera de sanidad. Hoy se puede manifestar de una manera totalmente distinta, porque el Espíritu, aunque es el mismo, se manifiesta de manera distinta. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. El resto somos todos de la casa, sí, ¿verdad? Muy bien. Lo que iba a deciros antes es que en España, los españoles tenemos una tradición y es que llamamos a nuestros hijos con nombres un poco extraños. Los españoles somos muy dados a decir, hay que ver, cuando viene una persona inmigrante a este país que se llama Wilson, se llama Washington, se llama Jenny Freck, Norlinda, y decir Diani, ¿verdad? Y decimos, qué nombre, ¿verdad? Pero tú fíjate los nombres que ponemos los españoles. María Angustias. María Soledad, María Dolores. Es decir, que hablamos muchos remedios caseros y médicos. Es decir, muchas veces hablamos de los nombres de otros cuando no somos capaces de examinar los nombres que nosotros tenemos puestos. Con lo bonito que es decir María Victoria. Con lo bonito que es decir Ángela Victoria, ¿verdad? Esther Victoria. Es decir, son nombres que traen victoria. Cuando Shalom, es un nombre tan precioso, Shalom, ¿verdad? Darío Restrepo tiene a sus hijos puestos Joseph Shalom, Alison Shalom y Ami Shalom. Y dices tú, qué raro que veas. Raro es ponerle angustias. Raro es ponerle soledad. Así que damos gracias al Señor. Tenemos que aprender que con los nombres también estamos identificando la fe que tenemos en el Señor. Gloria al Señor. Muy bien, pues entonces, hermanos, vamos a abrir Hebreos capítulo 2, versículo 1, porque antes de entrar en el orden de Melquisedec, que estamos estudiando el orden según Melquisedec, lo primero que vamos a memorizar es este versículo bíblico, que es el que hoy martes tenemos que aprender. Es un versículo bíblico del propio libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1, que dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a lo que hemos, no sea qué. Fíjate qué importante es memorizar esta palabra. Por tanto, es necesario... Nelly, bienvenida, que el Señor te bendiga. Nos alegramos de que ya estás sin COVID, sin nada, ¿verdad? Gloria al Señor. Por tanto, es necesario que con mayor diligencia atendamos lo que hemos oído. Y dice, no sea qué. En la vida cristiana, el que esté firme, ha orado la hermana Marta Plúa recordando lo que el apóstol Pablo dijo, mire que no caiga. Y nosotros en ocasiones, cuando no atendemos y no prestamos atención a lo que estamos oyendo, o a lo que estamos leyendo, o a lo que estamos escudriñando, habitualmente deslizamos. Cuando un creyente dice, yo ya me he leído la Biblia y no es necesario ya leérmela más, está comenzando a deslizarse. Cuando un creyente ya se piensa que ha escuchado todos los sermones del mundo y que no necesita ya congregarse porque ya tiene todo el conocimiento bíblico y que en su casa puede orar de la misma manera que en la iglesia, se está empezando a deslizar. Porque la salvación es personal, nadie lo duda ni lo discute, pero la fe se vive en comunidad. Y cuanto más se comparte fe, más aumenta la fe en medio de la congregación de los santos. No dejaros de congregaros, dice la palabra del Señor, como algunos tienen por costumbre. Y cuanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Por lo tanto, dile al que tienes al lado, aunque esté muy lejos, no te deslices. En Andalucía se dice no te escurras.
No te escurras. No sé si en Latinoamérica, en alguna parte, sí se le dice en Santo Domingo, no te escurras. Cuando el suelo está mojado, ten cuidado que te escurres, ¿verdad? Es decir, por tanto, el escritor de Hebreos nos dice, es necesario que prestemos mayor diligencia a lo que hemos oído, no sea que deslicemos. ¿Somos capaces de decirlo de memoria todos juntos? ¿Vamos? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Ahora con fuerza. Por tanto, es necesario que con mayor diligencia atendamos lo que hemos oído, no sea que deslicemos. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Creyente que no abre la Biblia en un día, creyente que está desnutriéndose. Hoy no debería ser este momento el primer momento en el que tú hayas abierto tu Biblia. Esta mañana el Señor ya te estaba esperando. Mira, la obra del Espíritu Santo es preciosa. Rockefeller en Estados Unidos en los años 70, 80 era un multimegamillonario de Estados Unidos. Firmaba un papel y ese papel automáticamente valía millones de dólares. No sé si habéis escuchado a ese multimillonario en Estados Unidos llamado Rockefeller. Es decir, de hecho en España hay un hombre que firmó en una servilleta un contrato y ese contrato costó millones de euros con un futbolista famoso. Ni digo el nombre del que lo firmó, ni digo el futbolista porque no le hago publicidad a ninguno. Eso se llama en economía capital. Cuando un alfarero compra por 5 euros barro y forma una ánfora, ¿sabe lo que es una ánfora, verdad? Ese barro que cuesta tan poquito y lo forma en una gran escultura, puede llegar a venderse por 500 euros. Eso se llama habilidad, transformar lo poco en un gran valor. Cuando un pintor compra un lienzo blanco con un valor insignificante y pinta una gran obra de arte, eso se llama arte y cuesta miles de euros. Cuando una sociedad como la que vivimos, un gobierno, coge papel, lo imprime, le pone el sello de la Comunidad Europea y le pone color y le pone numeritos, eso se llama dinero. Pero cuando Dios coge a una persona, a un desgraciado como a mí, que no sabía hablar, que se portaba más bien mal, lo redime, lo perdona, lo salva, lo levanta, lo transforma. Eso se llama redención. Y dice Efesios capítulo 1, versículo 7, que por su sangre preciosa nosotros hemos sido redimidos. Así es que cuando veas a alguien que Dios le ha dado la vuelta, lo ha transformado, eso se llama redención. Y nosotros somos todos una panda de redimidos por la sangre de Cristo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ahora Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que atendamos con mayor diligencia lo que hemos oído, no sea que deslicemos. Hebreos capítulo 2, versículo 1. ¿Somos capaces de quitar la pantalla y decirlo sin pantalla? ¿Sí? Algunos de ellos se están riendo. Mira Alejandro, ya se está riendo. Por tanto, es necesario que con mayor diligencia atendamos lo que hemos oído, no sea que deslicemos. Hebreos 2, 1. Sí, perfecto. ¿Y por qué dice que no? Porque no le he dicho yo así. Ah, muy bien. Entonces, vamos a decirlo otra vez. Por tanto, es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído. No, con mayor diligencia a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Hebreos capítulo 2, versículo 1. ¿Te das cuenta, mi padre, cómo me presiona? Que no me falte ni un punto, ni una jota, ¿verdad? Gloria a Dios. Muy bien. ¿Lo tenemos claro entonces?
Vamos entonces ahora a estudiar el libro de la carta a los Hebreos, pero hoy vamos a tratar el tema de Melquisedec, que es el tema que hoy tenemos que estudiar. Vamos a orar para pedirle ayuda al Espíritu Santo. Padre, muchas gracias por este tiempo de oración, gracias por este tiempo en el que hemos podido, Señor oh Padre, escudriñar este versículo bíblico donde tú nos animas a que atendamos con mayor diligencia a las cosas que hemos oído, Señor. Ayúdanos, Señor oh Padre, a no deslizar, sino a mantenernos firmes, constantes, creciendo en tu obra siempre. Gracias, Señor oh Padre, porque hoy, Señor, podríamos haber estado en otro sitio, pero tú has permitido que estemos aquí delante de tu presencia. Ayúdanos a entender, Señor oh Padre, hoy esta parte del estudio bíblico tan preciosa, que es, Señor oh Padre, de donde tú vienes como sacerdote, desde la orden de Melquisedec, Señor. Ayúdanos a entenderlo y a ponerlo por obra para poder, Señor, continuar dándote la gloria y honra que tú te mereces, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como sabéis, estamos estudiando los martes la epístola, la carta a los Hebreos. Hemos visto durante los primeros martes una introducción bastante amplia sobre la temática que trata la carta a los Hebreos. Y la semana pasada comenzamos ya a estudiar de una manera mucho más detallada algunos aspectos de la carta que muchas veces al leerlo nosotros no lo entendemos. Y uno de ellos era sobre la importancia del sumo sacerdote. El sumo sacerdote es la figura de ese hombre que se presenta en el lugar santísimo una vez al año y que ofrece sacrificios por sus pecados y por los pecados del pueblo. Incluso mencionábamos que iba atado con una cuerda y con una campanita para que los que estaban fuera del lugar santísimo pudieran escuchar que el sacerdote seguía presentando el sacrificio, porque podía darse el caso de que el sumo sacerdote no estuviera preparado espiritualmente hablando para presentar ese sacrificio, ese holocausto ante el altar del Señor y podía caer fulminado en el suelo. Entonces eso significaba que la gente que estaba fuera con la cuerda lo podía arrastrar sin que ellos murieran por entrar en un lugar santísimo con ellos estando contaminados de pecado. El sacrificio de ese animal, del sacerdote, lo que producía era que tapaba el pecado suyo y el del pueblo. Repite conmigo, lo tapaba. La sangre tapaba el pecado. Cuando tú tienes un grano en la cara, sobre todo de las damas, se echan un poquito de crema o se echan un poquito de maquillaje para disimular o para tapar el grano. El problema es que el grano sigue ahí. ¿Verdad? Pues bien, el orden arónico, ¿vale? El orden arónico es el orden en el cual el sacerdote se presentaba para presentar esa ofrenda por sus pecados y por los pecados del pueblo. El orden, según Melquisedec, que es el orden que nos presenta la carta a los Hebreos, es donde el sumo sacerdote, sin descendencia, o en este caso sin ascendencia ni descendencia, sin poder conocer de él mucho más que lo que Cristo nos revela a través de su propio sacrificio en la cruz. Jesús, como sumo sacerdote, se presentó en el lugar santísimo para él sacrificarse como holocausto y a través de su sacrificio y su derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, repite conmigo, no tapar, sino quitar el pecado. Por eso Juan el Bautista le dice, he aquí el Cordero de Dios que tapa el pecado del mundo. El sumo sacerdote Jesús, primero, no tiene que presentar holocausto por su pecado, porque él no tenía pecado. Segundo, el pecado que él tenía, su sacrificio, lo que producía su sacrificio sobre el pecado no era taparlo con la sangre, sino era todo lo contrario, era quitar el pecado. Ya no hay que echar nada sobre la impureza, se quita automáticamente la impureza. Y ese es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces ahora la carta a los Hebreos nos dice que los sacrificios según el orden de los sacerdotes conforme a Aarón son sacrificios incompletos, porque una vez al año tenían que volver a hacerse, porque lo único que hacían era cubrir, tapar el pecado. Pero el pecado continuaba ahí porque al año siguiente tenían que volver, tanto por los suyos como por los del pueblo. Sin embargo, el apóstol Pablo presenta el sacrificio de Cristo de
una vez y para siempre. Un sacrificio completo, perfecto, santo y holocausto agradable ante la presencia del Señor, donde el pecado es arrancado y donde el que ha sido pecador ha sido librado de la garra opresora del diablo. Por eso nosotros no volvemos a sacrificar a Cristo en la cena del Señor. Recordamos su sacrificio porque el pecado ha sido quitado de nuestra vida. Cuando uno habla de sumo sacerdote, es lo que se conoce en otros términos de religión como sumus pontificus, que es un título mesiánico, porque sumus significa máximo en latín y pontificus viene de la palabra puente. Puente, pontífico, ponte, es de donde viene el latín puente. Máximo puente. El máximo puente entre Dios y los hombres lo construyó Cristo en la cruz del Calvario. Por eso el sumo pontífice no puede recaer sobre un hombre vestido de blanco, sino sobre el Dios hecho carne, entrando en el lugar santísimo, quitando el pecado del mundo y construyendo un puente donde hoy tú y yo podemos acercarnos ante el trono de gracia por la gracia inmerecida que hemos recibido a través de Cristo Jesús. Bien, he resumido lo que la semana pasada dimos durante una hora. Ahora vamos a entrar según el orden de Melquisedec. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 20, para leer un poco acerca del sacerdocio de Cristo, que es superior, según el orden de Melquisedec, superior al sacerdocio arónico. Y dice Hebreos capítulo 6, versículo 20, donde Jesús entró por nosotros, ¿veis? Entendemos ahora lo que acabo de explicar. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho como sumo sacerdote, para siempre, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Ahora, ¿quién es este Melquisedec? Lo vamos a ver a continuación. Ahora, cuando vas a Hebreos capítulo 2, versículo 17, nos damos cuenta que el sumo sacerdote, su labor es expiar. Yo no sé si has tenido que quitarle piojos a tus hijos. Yo sí lo he tenido que quitar. Y cuando uno quita los piojos de sus hijos, sobre todo en la época, en el cole, ¿verdad? Porque te digo una cosa, los piojos no van a las cabezas sucias, los piojos van a las cabezas limpias. Los que tienen hijos pequeños, no sé si lo saben, pero esto es primero de parvulario. Los piojos siempre van a las cabezas limpias. Es interesante que en Hebreos capítulo 2, versículo 17 dice que el sumo sacerdote está con una labor, y la labor del sumo sacerdote es expiar, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. El Señor no se conforma con decir que tienes piojos, no se conforma con echarte un productito para que conserves ahí tus piojitos, no, los quita. Por eso dejamos de ser piojosos y nos convertimos en hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores. Eso lo hace Jesús, conforme según al orden de Melquisedec. Vamos a Hebreos capítulo 3, versículo 1, porque este sumo sacerdote es mayor y tiene mayor gloria que la del propio Moisés, para aquellos que quieren volver a la ley, para vivir conforme en el tiempo de la gracia. No se puede, hermanos, porque Jesús es mayor en gloria que el propio Moisés. Y esto hablo para creyentes que piensan que viviendo en la ley van a alcanzar mayor gloria que viviendo en Cristo. Hermanos, las cosas viejas han pasado. Todas son hechas nuevas. Las cosas del pecado y también las cosas que nos aferran a vivir conforme a una ley que lo único que demuestra es que cada vez estamos más equivocados y somos pecadores. Porque si yo quiero vivir conforme a la ley, lo único que se demuestra cada día es que soy un pecador. La ley es como un espejo que me revela tal como soy. Y cuando yo veo la ley de Dios, que es perfecta y santa, y quiero vivir conforme a la ley, lo único que ha demostrado es que soy incapaz de cumplir con toda la ley. ¿Hay alguien aquí que haya cumplido toda la ley y no haya incumplido ninguno de sus puntos? Y si alguien levanta la mano, en ese momento está incumpliendo uno de los 10 mandamientos.
no mentirás. Mira lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 1. Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, ¿a quién? A Cristo Jesús. Ahora ven conmigo al capítulo 4, versículo 14, porque en el capítulo 4, versículo 14 de Hebreo, vamos a encontrar que el sumo sacerdote traspasó los cielos. Qué precioso es esto. Traspasó los cielos. Es decir, todo ojo lo vio ascender. Y también tenemos la promesa de que todo ojo lo verá descender del cielo. Y su iglesia lo recibirá en el aire. Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó, ¿qué? Los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos, ¿qué? Nuestra profesión de fe. Ahora venga al versículo 15. En el mismo versículo 15 se nos dice que este sumo sacerdote es un sacerdote que tuvo que pasar por las mismas debilidades que pasamos nosotros. Pero nosotros en las debilidades caemos, resbalamos, nos escurrimos. Jesús no. Mira lo que dice el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Todo lo contrario, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Pero cómo? Pero sin pecado. Eso significa que Moisés pecó. ¿O no te acuerdas que para que Moisés acabara siendo pastor de las ovejas ajenas de Jetro, tuvo que matar primero a un egipcio? ¿Cómo nosotros confiamos más en la ley de Moisés que en la ley de la gracia de Jesús? Tendríamos un serio problema. Y cuando encontramos creyentes que quieren vivir conforme a la ley, sin darle gloria y honra a la gracia en Cristo Jesús, lo único que demuestran es que no han conocido al sumo sacerdote que tiene las mismas debilidades, que tuvo las mismas debilidades que tenemos nosotros. La diferencia es que él no cometió pecado y nosotros nos escurrimos. Dice capítulo 5, versículo 1 al 3. Vamos al capítulo 5, versículos del 1 al 3. Mira que este sumo sacerdote de entre hombres está rodeado de debilidad. Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 3. Si lo tenemos ahí, dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de ¿quién? De los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios, ¿por qué? Por los pecados. Versículo 2. Para que se muestre paciente, ¿con quién? Hermanos, cuando no queremos vivir en Cristo, somos unos ignorantes. Y somos unos extraviados. Puesto que Él también está rodeado ¿de qué? De debilidad. Porque cuando uno quiere confiar en los sacerdotes humanos, lo único, y quiere confiar en esos sacerdotes humanos, ¿has conocido creyentes que se han escurrido un poquito, se han revelado un poquito, porque han puesto más sus ojos en un pastor, en un hombre, en una mujer de Dios, y que cuando han cometido ese pastor o esa mujer de Dios un pecado, su fe ha menguado porque tenían puesta más la esperanza en la persona que en aquel que gobierna en esa persona? Cuidado, no sé qué deslicemos. Y el que esté firme, mire que no caiga. Cada día lo primero que hago es caer al suelo de la cama para ponerme de rodillas. Porque cuanto más cerca estoy del suelo, la caída duele menos. No te has caído caminando, a que duele. Te has caído corriendo, a que duele. Pero cáete de rodillas, no duele absolutamente nada. Porque estás humillado. De ahí viene humilde, donde viene el suelo, donde viene el polvo. Cuanto más cerca estamos del polvo, menos duele la caída. Porque caer vamos a caer. Pero si caemos, que sea con el menos daño posible. Mira lo que dice el versículo 3. Y por causa de ella debe de ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Hebreo es una carta que nos enseña que nuestros ojos, nuestra fe, no pueden estar puestas en los hombres, tiene que estar puesta en el Señor. Es pecado cuando una iglesia
confía en los hombres y piensa que si esos hombres no están al frente de la iglesia no va a caminar. La iglesia es de Cristo, la iglesia no es de los hombres, la iglesia no es del pastor fulano, del pastor mengano, la iglesia es de Cristo. Esté quien esté al frente, la iglesia sí que tiene que estar gobernada por Cristo. Y la iglesia, el único que tiene que rendirle culto, alabanza y adoración es a Cristo Jesús. Y cuando nosotros nos centramos más en poner la mirada en los hombres que en el Señor, la iglesia deja de ser de Cristo para convertirse en la iglesia de fulano o de mengano. Por eso todos los sacerdotes estamos rodeados de debilidad, pero el sumo sacerdote de nuestras almas, Cristo Jesús, aún estando rodeado de debilidad, Él no pecó. Miren lo que dice los versículos 5 y 6 del mismo capítulo 5, porque se nos dice que Él fue un sacerdote llamado por Dios según el orden de Melquisedec. Vamos a acercarnos a Melquisedec, vamos a ver quién es Melquisedec. Dice capítulo 5, versículos 5 y 6. ¿Lo tenemos ahí? Dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Tú sabes quién le dijo esto a Jesús? El Padre. ¿Tú sabes que Jesús no tuvo que hacer publicidad de sí mismo? El Padre fue quien lo tuvo que promocionar. En la tierra, los primeros en reconocer que Jesús era el Hijo de Dios fueron los ángeles. Y estando en su ministerio público, fueron los demonios. Y cuando obedecía al Padre, los cielos se abrían y pudo decir: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Es decir, que Jesús no necesitaba decir quién era, porque ya otros decían quién era Él. Y cuando sus propios discípulos decían: ¿y tú quién eres? Jesús les preguntó y les dijo: bueno, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos Elías, otros Juan el Bautista resucitado. ¿Y vosotros qué decís que soy yo? Y cuando un día Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjate lo que Jesús dijo: esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Dice: sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Versículo 6. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿qué? De Melquisedec. Vamos a ver lo de Melquisedec. Hebreos capítulo 5, versículo 10. ¿Lo tienes ahí? Hebreos capítulo 5, versículo 10. Hebreos capítulo 5, versículo 10. Dice: y fue declarado por Dios, ojo, ¿por quién fue declarado por Dios? Dice: sumo sacerdote según el orden de ¿quién? Por lo tanto, Jesús fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec por Dios. Este no es un título que le han puesto los hombres. Este es un título que se lo ha puesto Dios. Vamos a avanzar entonces. Capítulo 6, versículo 20. Hebreos capítulo 6, versículo 20. Te das cuenta que de Hebreos no nos movemos porque estamos estudiando la carta a los Hebreos. En Hebreos capítulo 6, versículo 20 se nos dice que Jesús fue hecho precursor y sumo sacerdote según Melquisedec. Mira lo que dice: donde Jesús entró por nosotros. Fíjate, no entró por él. Primera diferencia con la línea arónica. Él entró por nosotros, no entró por sí mismo. Los otros entraban por su propio pecado y por el pecado del pueblo. Él entró por nuestro pecado, dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Eso dice Hebreos capítulo 6, versículo 20. Ahora vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 1. Hebreos capítulo 7, versículo 1 nos dice, porque este Melquisedec, ya tenemos otro dato, habla de Jesús como Melquisedec, porque este Melquisedec, rey de Salem, ¿sabéis lo que significa Salem? Paz. De ahí viene la palabra Shalom. De hecho, la palabra Shalom viene también de la etimología hebrea Shemat. Si te das cuenta, los fonemas en la pronunciación. La manera de que se escucha es muy similar en hebreo. Shalom, Salem, Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad, es la oración de escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shalom dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió, y fíjate qué te dice, salió a recibir a Abraham
que volvía de la derrota de los reyes, ¿y qué le hizo? ¿Abraham es antes de Moisés o después de Moisés? Siendo Abraham antes que Moisés, quiere decir que la ley no había sido todavía constituida. Y sin embargo, Abraham, cuando salió de la batalla con la victoria, dice en Génesis que trajo a este Melquisedec diezmos de todo. ¿Qué es lo que decíamos la semana pasada, adelantándoos a este punto? Que cuando un creyente te dice, yo no diezmo porque eso es de la ley, es que no ha leído ni siquiera la Biblia bien. Porque los diezmos no es de los tiempos de la ley. Porque ya Abraham, antes de la ley, ya traía los diezmos a Melquisedec y dice que Melquisedec lo bendijo. Y hemos leído en Hebreos que Jesús es constituido según el orden de Melquisedec y el mismo Hebreo le dice, este Melquisedec, Jesús de Nazaret, y dice, Rey de Salem, Rey de paz. ¿Y quién es admirable, consejero, Dios fuerte? ¿Príncipe de qué? De Salem, de paz. Fíjate que dice Hebreos en el capítulo 7, versículo 4, que es un sacerdote, y esto es lo mejor de todo, para siempre. ¿Te acuerdas del padre de Juan el Bautista? ¿Por qué el padre de Juan el Bautista, llamado Zacarías, entró en el lugar santísimo a presentar holocausto? Porque le tocaba. Iba por turno, ¿verdad? En los tiempos de David se establecieron unos turnos, ¿verdad? Que luego Salomón, cuando ya construyó el templo, respetó los turnos que David había marcado conforme a la descendencia de Aarón, y ahí empezó a poner los turnos de las familias que tenían que presentar. Y Zacarías, el padre de Juan el Bautista, le tocaba, ¿verdad? Sin embargo, este versículo, capítulo 7, versículo 4, se nos dice que el Hijo de Dios es sacerdote para siempre. No hace falta cambiar. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Versículo 5, vamos a leer el versículo 5. Dice, ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Aquí vemos todo lo que estábamos explicando antes. Ahora vamos al versículo 9, capítulo 7, versículo 9, pasamos al 9, y dice, ¿y por qué decirlo así? En Abraham, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Es decir, lo que nos está diciendo el texto bíblico es que una manera en que el escritor bíblico está presentando esto es, por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. ¿Qué significa esto? Que cuando Abraham presenta los diezmos a Melquisedec, esa actitud de presentar esa ofrenda, por decirlo de esa manera, ya estaba también Leví entrando en ese mismo sacerdocio, en el sacerdocio según el orden de Melquisedec tan necesario. ¿Por qué? Porque todos descendemos del mismo Padre. Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo, sal de la tierra de tu parentela y te mostraré una tierra nueva y te multiplicaré como los granos de la arena y como las estrellas del firmamento. Y Dios lo hizo. Y es interesante porque si te pones a examinar la historia, la multiplicación de Israel no se produjo ni con Abraham, ni con Isaac, ni con Jacob, porque prácticamente le costaron trabajo tener hijos. El que más hijos tuvo fue Jacob, ¿verdad? Que tuvo 12. Más los 2 de José, Efraín y Manasés, ¿verdad? Que son de las tribus de Israel. Pero cuando la multiplicación se dio a 100 por 1, fue cuando estaban pasando la adversidad en Egipto. Para poder llegar a la tierra prometida, cualquier creyente primero tiene que aprender a vivir y a pasar por Egipto, por el desierto.
porque en el desierto nuestra fe es probada. En el desierto la presencia de Dios se manifiesta. En el desierto nos damos cuenta de qué estamos hechos y en qué hemos confiado. Y en el desierto nos multiplicamos como la arena de la tierra. Por lo tanto, hermano, no te quejes del desierto que estás viviendo. Confía en el Señor, porque ahí es donde Dios te quiere probar y te quiere bendecir. Y quiere revelarte abundancia de paz, porque Él tiene planes para ti mayores de los que tú puedes ver y entender. Por lo tanto, benditos desiertos, si esos desiertos nos conducen a la tierra prometida. Mira lo que dice ahora el versículo 11, capítulo 7, versículo 11. Dice, capítulo 7, versículo 11. Atentos a esto, ¿eh? Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Por qué hace esta pregunta el escritor bíblico? Porque si fuera necesario, o porque si ya hubiera sido completo, que los sacerdotes conforme a Aarón hubieran ya presentado los holocaustos y hubieran sido holocaustos perfectos, no hubiera sido nunca necesario el orden de Melquisedec. Pero ahora podemos comprender que unos, los que van por la línea de Leví y van por la línea de los descendientes de Aarón, son sacerdotes que presentaban ofrendas y holocaustos por su pecado y por el pecado del pueblo, y que en ningún momento solucionaba el problema del pecado, sino simplemente lo tapaba. Mientras que el orden de Melquisedec no entra por su propio pecado, Jesús, sino entra por el pecado del pueblo, y su propio sacrificio no solamente tapa el pecado, sino además lo expía, lo arranca, lo quita. Por eso podemos decir que en Cristo somos nuevas criaturas. Es decir, Dios es experto en convertir los gusanos en preciosas mariposas. Eso se llama metanoia, eso se llama metamorfosis, transformación. Ahora bien, vamos a leer los versículos del 12 al 15 del capítulo 7, porque ahí se nos va a decir qué es un sacerdote y cómo el sacerdote Melquisedec es superior al sacerdocio de Leví, de los descendientes de Aarón. ¿Lo leemos? Capítulo 7, del 12 al 15. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley, lógicamente. La ley de Moisés era cumplida en el sacerdocio de Aarón. Seguimos leyendo. Y aquel a quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar, porque sabemos que en el reparto de la tierra prometida, la tribu de Leví no recibió ninguna tierra en heredad, porque su trabajo era la dedicación al sacerdocio. Eran los levitas, eran los salmistas, eran los cantores, eran aquellos que presentaban ofrendas y holocaustos delante del Señor. Ellos no heredaron tierra, ellos heredaron el servicio al Señor. Fíjate que para esto muchos sacerdotes no miran para otro lado. Si quieren vivir tanto en la ley, que no se compren casas. Porque Dios no está preocupado de que los sacerdotes tengan propiedades, sino que su vida esté dedicada al servicio de la obra del Señor. Y no estoy hablando con esto de que estoy en contra de que tengas una casa en propiedad, pero para esto la ley nadie la quiere aplicar, porque todo el mundo quiere tener su casa en propiedad, todo el mundo quiere tener su terrenito, ¿verdad? Versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Jesús, león de la tribu de Judá. Versículo 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Lo que se nos está viendo, lo que se nos está enseñando es que la línea de Aarón cubría de una manera parcial el pecado, mas la línea de Melquisedec no cubría, sino arrancaba el pecado. Y por eso esta orden es superior a la orden de la tribu de Leví. Y esta tribu no es de Leví, Jesús, sino que es de la tribu de Judá. Bien, vamos ahora al versículo 16, porque el versículo 16 se nos dice que Jesús es sacerdote por el poder de una vida indestructible. Además de verdad, le intentaron crucificar, que lo crucificaron, lo mataron, pero la muerte no pudo con él, se levantó de entre los muertos. Dice el versículo 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia,
sino según el poder de una vida indestructible. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? El orden de Melquisedec, este Melquisedec, está constituido bajo una vida de poder indestructible. Es decir, qué precioso es esto. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes cuál es la explicación por la que Cristo pudo resucitar? Porque pagó el precio del pecado con muerte sin haber cometido pecado. Por eso los otros sacerdotes, cuando presentaban holocausto, podían morir, porque también ellos eran pecadores, rodeados de debilidad. Pero este Melquisedec presentaba holocaustos y fue capaz de ser él el holocausto, la ofrenda al Señor, y por eso está revestido de un poder, de una vida indestructible, porque ese sacrificio es un sacrificio que se constituyó no conforme a la ley de Moisés, a la cual muchos quieren volver otra vez, sino se constituyó conforme a la ley de la gracia, del poder de Dios que está manifestada en Cristo Jesús. Mira lo que dice ahora el versículo 17. El sacerdocio de Jesús es un sacerdocio permanente. Versículo 17. Y luego saltamos al 21. Dice, pues se da testimonio de él. ¿Tú eres sacerdote para qué? Para siempre. No hace falta que nadie te sustituya. No hace falta que haya diferentes turnos. Dice, para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 21. Vamos al 21. Vamos al 21. Dice, porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vamos al versículo 23. Mira lo que dice el versículo 23. El versículo 23 nos dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Además, es verdad, eran muchos, tenían turnos para entrar. Debido a que por la muerte no podían continuar. Versículo de 23, saltamos ahora al 25. Y dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre. Y fíjate qué precioso es esto. Si el sacerdote Melquisedec está revestido de un poder indestructible y vive siempre, y su sacrificio es permanente, dice, viviendo siempre para interceder ¿por quién? Quiere decir que el mayor intercesor que encontramos en la Biblia es Cristo Jesús. Porque intercede. Cuando Él ascendió a la diestra del Padre, se sentó en el trono, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace Jesús en el trono? Si no es interceder por nosotros. Eso es lo que hace Jesús. El diablo, ¿qué es lo que hace? Acusarnos, señalarnos. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Intercede por nosotros. Entonces, perdonadme esta pequeña reflexión en voz alta que hago. Luego me podéis tirar piedras. Si nosotros nos ponemos a criticar a nuestros hermanos en Cristo, nos estamos pareciendo más al diablo que a Cristo. Perdonadme, simplemente según el orden de Melquisedec. Porque el sacerdocio de Cristo lo que hace es interceder por nosotros. La mejor manera de no entrar en la crítica, ni en el chisme, ni en la murmuración, y no digan la frase, no me entienda mal, pastor, no estoy criticando a nadie. Después de haber dicho lo que has dicho. La mejor manera de entender esto es tal como lo estoy diciendo. Para no entrar en el juicio contra nadie, lo mejor es interceder por ese alguien, como hace nuestro Melquisedec, rey de Salem. Y la única manera de vivir en paz con nuestros semejantes no es señalarlos con el dedo, es extenderle la mano que los levanta de su propio pecado. ¿Alguien puede decir amén a eso? Porque si somos real sacerdocio, somos nación santa, actuemos no según el orden de Leví, actuemos según el orden de ¿quién? De Melquisedec. A lo mejor descubrimos de que somos más legalistas que los sacerdotes de Leví. Y no somos según el orden de Melquisedec.
Vamos ahora al versículo 22, que no lo hemos saltado, porque no lo hemos saltado para poder destacar en el capítulo 7, versículo 22, perdonadme que vayamos dando pequeños saltitos, pero es para entenderlo mejor. En el versículo 22 se nos dice que Jesús es la garantía de un mejor pacto. Mira lo que dice el versículo 22, dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Quiere decir que el pacto de la ley es un pacto bueno, pero el pacto de Jesús es mejor. No sé si entendemos bien el versículo. Yo en ningún momento voy a darle una patada a la ley de Dios, todo lo contrario. Me rijo por los 10 mandamientos que Dios dio a Israel. Comenzando por el primero. Acuérdate, Israel, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ese es el primero. Luego dice el segundo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y así hasta el último, donde dice que no codiciarás ni a la mujer de tu prójimo, ni al burro de tu prójimo. Quita la palabra burro y ponle coche. Al coche de tu prójimo, ni a la casa de tu prójimo. Sigo viviendo conforme a la ley de Dios, pero he entendido que el pacto de Cristo es mejor. Porque si yo me quiero justificar por las obras de mi ley, miserable de mí. Miserable de mí. Porque mi sumo sacerdote Melquisedec intercede por mí para que no caiga en la ley, sino que pueda vivir en la gracia, pero en la gracia bien entendida. No en esa gracia que se predica de haz lo que quiera que el Señor te perdone. Eso no es gracia. Eso es una aberración teológica. La gracia de Dios, el favor inmerecido, es vivir la gracia de Dios conforme según el orden de Melquisedec. Que pensemos esto, que a nosotros no nos haya costado trabajo la salvación, no significa que a Cristo le haya tenido que pagar un alto precio en la cruz del Calvario por nosotros. Y quien no vive en esa gracia está desvalorando, infravalorando el poder indestructible de Dios. Mira lo que dice el versículo 23. Ante muchos sacerdotes, así era la ley de Aarón. Ahora el versículo 23 nos dice que hay uno solo, y es Cristo. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero ahora con Cristo que está vivo, no necesitamos más sumo sacerdote. Quien se adjudica el título de sumo sacerdote está intentando adjudicarse el título que le corresponde a Jesús. Pobrecito. Es que yo como escucho a algunos dice, qué buena gente es este. Qué bien me cae este nuevo sumo no sé cuánto. Pues aquel que quiere ponerse el título de Jesús tiene un serio problema. Porque Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Y si Cristo está vivo, nadie tiene que ocupar su lugar en la iglesia. Esto es muy fuerte lo que estoy diciendo, ¿eh? Esto es duro. Esto cuando un creyente le dice a un pastor, oh, qué bueno es usted, pastor, usted es un buen pastor. No, mentira, eso es mentira. Quítate eso de los labios. El buen pastor es Jesús de Nazaret y sigue vivo. No te adjudiques un título que le corresponde a Jesús. Tú y yo podemos ser pastorcitos. Si acaso yo me conformo con el perrito del pastor, que de vez en cuando tiene que ladrar para que las ovejas no se dispersen. Y algunas darle un bocado de vez en cuando, ¿verdad? Pero el buen pastor sigue siendo Jesús de Nazaret. Versículo 25, porque este sumo sacerdote nos puede salvar. Versículo 25 del capítulo 7 nos dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vamos al versículo 26, porque es un sumo sacerdote santo, inocente, hecho sublime. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, y además de verdad, ¿cómo nos conviene? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Precioso. Versículo 27. Fíjate lo que dice, versículo 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose
a sí mismo. Jesús no tiene necesidad de tener que pedir perdón por sus pecados. Esto es precioso. Esto es precioso. Ante muchos sacrificios, ahora solamente es necesario uno. Vamos al capítulo 8. En el capítulo 8, versículo 1, se nos dice que este sumo sacerdote se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Versículo 1 del capítulo 8. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahora el versículo 2 se nos dice el versículo 2 dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Cuál fue el tabernáculo que levantó el hombre en el desierto? Moisés. ¿Y qué es lo que te dice este versículo? Que este es el tabernáculo que es levantado. Y es el importante. Y no fue levantado por ningún hombre. Fue levantado por Dios. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. A Jesús lo levantó Dios. Moisés lo que levantó fue un tabernáculo, que era una tienda de campaña en el desierto, donde había el arca de la alianza, donde había una mesa de la propiciación y donde dentro del arca lo que había eran las tablas de la ley, la vara de Aarón y un poquito de maná. Eso es lo que había dentro del arca. Pero Dios levantó su propio tabernáculo y es Cristo. La iglesia que Cristo va a levantar en esta tierra no son paredes, son personas. Porque eso es lo que transforma. ¿Qué os dije al principio? Que la sociedad podía coger papel, imprimirle, ponerle color, ponerle tinta, ponerle número y llamarlo dinero, ¿verdad? Y que un alfarero podía coger barro y convertirlo en una bonita ánfora, ¿verdad? Y transformarla o un pintor en un lienzo, en una obra de arte. Pero Dios coge a sus hombres y mujeres, a sus niños y ancianos, los transforma, los purifica, los lava, los renueva, les da la vuelta como al calcetín. Y cuando venga por su iglesia, vendrá por esas personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 7. Vamos ahora al capítulo 9. Voy llegando casi al final. No sé si me da tiempo a terminar con Melquisedec porque es muy largo, pero voy a intentarlo. En el versículo 9, versículos 11 y 12 se nos dice, mira lo que dice. Capítulo 9, versículos 11 y 12, dice. Capítulo 9, versículos 11 y 12. ¿Lo tenemos ahí? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y el más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, versículo 12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Una vez y para siempre. Recuerda esto, una vez y para siempre. Habiendo obtenido, ¿cómo? ¿Eterna qué? Eterna redención. Leyendo Levítico, hace un mes atrás yo siempre le pregunto a mis hijos qué es lo que han leído en la Biblia, que me lo cuenten para ver cómo va su relación con el Señor. Me preocupo por mis hijos en ese aspecto. A ti no te pregunto en la puerta qué has leído hoy en la Biblia, porque tampoco quiero llevarme una disolución, pero a mis hijos sí se lo pregunto. Y le digo, ¿qué has leído hoy? Y mi pobre hijo Ismael me dice, papá, estoy leyendo Levítico y no me estoy enterando de nada. Y digo, pues venga, me voy a poner yo a leer Levítico también con el Isma para que cuando lea el capítulo que le toca, yo ya lo haya leído y pueda así por lo menos darle un poquito de orientación. Y es interesante porque en la ley de los levitas, en Levítico, y de los sacerdotes, no recuerdo si era el capítulo 6 o el capítulo 7, luego lo podéis leer en casa, dice que cuando el sacerdote presenta el holocausto en el tabernáculo, que es la tienda que construyó Moisés conforme a lo que había visto en el cielo, que estaba viendo a Jesús, ¿verdad? Dice que el sacerdote primero cogía el holocausto, lo abría, el pacto se abre, se derramaba la sangre y dice que esa sangre se tenía que derramar sobre el altar, sobre los utensilios del altar, sobre la ropa del sacerdote, y dice que tanto el lóbulo de la oreja con sangre como la punta del pie
del dedo gordo, así dice Levítico, pasa que hay que leerlo con mucho detenimiento para darte cuenta de esos detalles, servía para ilustrar que esa sangre lo que hacía era tapar de la coronilla de la cabeza a la punta de los pies el pecado del sacerdote y de aquel que había cometido el pecado. Pero que posteriormente a la ofrenda del derramamiento de sangre, Levítico nos estoy dando clases de la ley de la ley, pero esto es simplemente para ampliar el conocimiento de lo que hizo el sumo sacerdote Melquisedec. Pero dice que posteriormente a esa ofrenda tenías que llevar aceite, una ofrenda de aceite, un aceite que lo que servía no era para poder cubrir el pecado, sino que el aceite posterior al derramamiento de la sangre, con el cual también tenía que ser marcado con el lóbulo de la oreja y la punta del pie, representaba la reconciliación de esa persona con el Señor. Por lo tanto, en Levítico se nos dice, el pastor alguno está pensando, el pastor se está volviendo loco. En Levítico lo que se nos dice es que la sangre servía para cubrir el pecado del pueblo y el pecado de aquel que estaba presentando el holocausto. Y el aceite servía para reconciliar a ese pecador con Dios que se había alejado como consecuencia del pecado. ¿Alguien se ha perdido? Seguimos todos aquí. Bien. La sangre del sumo sacerdote Melquisedec, estoy aplicando la ley ahora al mejor pacto. La sangre del sumo sacerdote Melquisedec, Jesús de Nazaret, rey de Salem, es derramando su sangre para no solamente cubrir, sino para poder quitar el pecado del pueblo, el nuestro, para poder limpiarnos por medio de su sangre. Y el aceite, no os dejaré huérfanos, sino que os enviaré al Espíritu Santo, al Consolador. Ese aceite, símbolo de la presencia del Espíritu Santo, es el que viene a nuestra vida cuando nuestro pecado es redimido por su sangre, para que tengamos nuevamente reconciliación y comunión con el Señor, para que lo que el pecado se encargó de destruir con Adán y Eva, donde en el huerto caminaban con Dios y acabaron fuera, expulsados y sin poder caminar con Dios, ahora por medio de su Espíritu, el aceite de Dios en nuestra vida, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, podamos tener reconciliación nuevamente con Cristo. ¿Lo entendemos? Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Levítico es precioso, pero hay que entenderlo. Y me gustaría seguir, pero son las 9:05 y si sigo, no acabamos hoy. Muy bien. Hemos entendido un poco Melquisedec, por lo menos un poco, ¿verdad? Pues esperamos la semana que viene continuar aplicando este sumo sacerdote constituido por Dios eternamente y para siempre para nuestras vidas. Mañana miércoles, hermanos, tendremos café y pastas para las personas mayores. Si Rejane no ha venido, seguramente algo habrá tenido que hacer la mujer. Y mañana, si va todo bien, a las 4 las personas mayores estarán reunidas tomando café virtualmente y reunidas estudiando la palabra del Señor. El jueves a las 6 intercesión, a las 7 oración y alabanza y seguimos con las dispensaciones bíblicas. Dejamos el tiempo de la inocencia y el pastor Tony ahora nos va a introducir en el tiempo del pecado, la dispensación del pecado, de la conciencia del pecado. Muy bien, y el viernes, Dios mediante, estaremos en Héroes de la Fe, a las 6 altar de oración, y por la noche estaremos dando Mefiboset, ya que la semana pasada finalmente hablamos de Absalón. Muy bien, pues eso será el viernes. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar para despedirnos ahora, no del Señor, sino despedirnos de esta comunión que hemos tenido en Cristo Jesús. Muy bien. Erika, por favor, nos pasas aquí al frente y nos diriges en oración. Tú y Chloe.